¿Me acompañan, por favor? Capítulo 3 de Éxodo, versículo 12. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que vamos a seguir con lo que estábamos hablando de Éxodo, que hemos visto la semana pasada, la respuesta de la fe del pueblo de Israel. Y es que la respuesta de la fe es un efecto dominó. No sé si ustedes han visto lo que es un efecto dominó. Es una reacción en cadena. Se pasa algo y se empiezan a suceder muchas cosas, una tras otra, una tras otra. Y es que en el propósito de Dios no hay nada que no esté conectado a otra cosa. Todo está en un engranaje. Para los que trabajamos o los que han visto maquinaria, esto es más comprensible, lo podemos ver de esta manera, ¿no? Un engrane empuja el otro engranaje, una rueca empuja a la otra. No hay un mecanismo que funcione solo. Si algo falla, todo falla. Si algo no está bien aceitado, nada funciona correctamente. Y en el pueblo de Dios también pasa eso. Estamos tan conectados unos con otros que hay un efecto dominó. Y la aprobación de la fe de uno afecta a otros, pone en prueba la fe de los demás. Y esto lo podemos ver en el versículo 10. Dios le ha platicado a Moisés todo su plan y al final le dice: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La fe del pueblo de Israel había sido puesta a prueba durante 400 años y al fin encontraban una respuesta. La fe de Moisés estaba a punto de ponerse a prueba. Quiero que piensen, porque a veces desconectamos a Moisés completamente y a veces podemos tener esta falta, de nueva cuenta, desconectamos el mundo espiritual del mundo material. Creemos que Dios solamente creó lo espiritual y se nos olvida que Dios creó todo. Todo fue creado por Dios y todo obra para la obra de Dios. Quiero que piensen en este Moisés, arrojado a las aguas, criado por una familia que no era la suya, creciendo viendo una opresión a sus hermanos, asesino de un hombre, fugitivo de la ley, forastero o exiliado en el desierto. Por fin tiene una esposa y sus hijos en Madián. Por fin es recibido en una patria, vuelve a comenzar de cero. Todo está maravillosamente bien en la vida de Moisés. Y su fe se pone a prueba. Tiene que dejar todo eso y regresar a donde huyó. Esta película la comparo porque es la que tengo más fresca, pero esa escena me gusta mucho en la película del Príncipe de Egipto. Esta película animada, me gusta mucho esta escena, porque vemos a Moisés que regresa y con Séfora, con su esposa, y le platica todo lo maravilloso que vio, todo lo que vio en la zarza, pero al final vemos un Moisés que se derrota, y la película nos muestra puras siluetas, no nos ve a colores, pero vemos cómo Moisés se da la vuelta y es como que le dice: pero tengo que ir, otra vez, tengo que regresarme. Quiero que piensen en ese Moisés, que por fin tenía lo que tanto buscaba, tenía una familia, tenía un lugar al que pertenecer, pero Dios le dice: ve, por tanto, ahora. Y ese ve ahora significaba que la fe de Moisés tenía que ser puesta a prueba. La respuesta de la fe de unos va a ser la prueba de fe de otros. Es un motivo más para sentirnos gozosos y alegres ante la tribulación. Podemos confiar en Dios en que nuestra tribulación no es sino el resultado de la respuesta de la fe de alguien. Y todo se fue hilando y a lo mejor nosotros vamos a salir afectados de alguna manera. Pero todo obra para bien para aquellos que aman a Dios.
puedes pensar, el Señor está obrando en la vida de alguien y a lo mejor mi vida va a ser afectada, pero es por una razón. La respuesta de fe para unos a lo mejor va a ser la prueba de fe para otros, porque en el cuerpo de Dios, en el plan de Dios, en el proyecto maravilloso de Dios, nada es al azar ni aleatorio. Todo está programado. Pasa esto, es porque va a suceder esto. Y le vemos que la fe de Moisés es puesta a prueba. Y Moisés responde como un ser humano cualquiera. Inmediatamente el ser humano voltea el foco, así como está esta lámpara aquí, hacia uno mismo. Versículo 11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y hay que entender una cosa, la respuesta de fe que vayamos a dar o que vayamos a recibir, poco o nada tiene que ver contigo. Tú no eres el personaje principal de esta obra de teatro, vuelvo a repetirlo. Poco o nada tiene que ver contigo. Tiene más que ver con Dios y tiene más que ver con Cristo. Tiene que ver más con Cristo. Tiene que ver con su amor, con su bondad, con el propósito. El foco de todo esto no está en ti. El foco, la razón para Dios enviar a Moisés no está en Moisés, sino que está en cumplir todo el propósito. Veía la otra vez una predicación y es muy cierta. Y a veces nosotros volteamos el foco. Vemos la historia de José en el Génesis y muchas veces predicamos de una manera bastante espiritual diciendo que así como José pasó por tribulaciones, así nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Y a veces cometemos el error de decir que es el propósito, que todo lo que está aquí en la Biblia ese es el propósito. No, el propósito de que José estuviera en la cárcel era para salvar a Judá, su hermano, de morir de hambre y que a través de la tribu de Judá naciera Cristo. El propósito de poner a prueba la fe de Moisés era para liberar al pueblo de Israel y que pudieran desencadenarse muchas situaciones para que naciera Cristo. Si el pueblo de Israel se hubiera quedado ahí preso, otra historia hubiera tenido que hacer Dios. En el ajedrez de la historia, a Dios le plació mover esa pieza para acomodar todo para que naciera Cristo. Hay una máxima que usan en teatro que me encanta, y en los planes de Dios tiene que ver mucho con esto. El texto es un pretexto. Mover a Moisés, poner a prueba la fe de Moisés, era un pretexto para que naciera Cristo. Era para proyectar el plan final. Era una parte del plan final. Tu vida, mi vida, no significa nada para nosotros. Por eso decía Pablo, todo lo que tengo lo tengo por basura en Cristo. Porque el plan final de Dios es que Cristo reine. Por lo tanto, toda prueba de fe de nuestra vida no es para ti, no es para mí. Toda respuesta que el Señor dé a tu fe no es para ti, no es porque tú te lo hayas ganado. Es porque tiene que ver con el plan de salvación a grande plazo. La respuesta de fe, poco o nada tiene que ver con nuestra vida. Y aquí Moisés se topa con esto y Moisés nos da este ejemplo de un ser humano que está centrado en sí mismo. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Tú no eres nadie para ir con Faraón. El plan es mío. Yo quiero usarte a ti. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Le entras o no le entras? Esa es la pregunta de Dios. No se trata de ti, entiéndeme. Soy yo que quiero obrar a través de ti. Quiero que seas mi socio, quiero que seas mi cómplice. ¿Entras o no? ¿Quieres ir o no quieres ir? Gedeón, ¿cuántas trabas le puso a Dios? Y al final tuvo que ir. Jonás huyó. Hay una canción que me gusta mucho que dice,
No corras más, Jonás, porque entre más huyes, más te acercas al encuentro de Dios. Y eso le pasó a Jonás. Entre más iba huyendo, más se estaba encaminando a hacer el plan de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida, o la respuesta de tu fe, ¿cuál fue la respuesta de fe de Jonás? Huir. No tiene nada que ver contigo, Jonás, tiene que ver con mi plan. Todo estaba previsto para que huyeras. Sí, yo sabía que ibas a huir, Jonás, pero esa era parte del plan. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Porque así como Jonás estuvo en el estómago del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre descenderá. Todo era parte del plan de Dios. Todo era parte de ese plan. Entonces, vemos aquí la respuesta que le da Moisés. Y este es un gran paréntesis o un gran asterisco, una gran alarma para nosotros. No eres tú, no soy yo, es Él. Nos lo han dicho muchas veces, y aquí hay un ejemplo palpable de un hombre que se convirtió en el gran líder, reconocidísimo, uno de los sustentos del pueblo de Israel, y aquí nos demuestra que fue tan egoísta como todos nosotros. Fue tan egoísta como todos nosotros que pensó en él. ¿Quién soy yo? ¿Quién era Moisés? Tenía razón Moisés en preguntar, ¿no? ¿Quién era él? Un pastor de la tribu de Madián. No era nadie en especial. Y sin embargo reunía las características, reunía los dones necesarios para poder hacer esta función. Y por fin llego al versículo que tantas ganas tenía por llegar, porque realmente fue un versículo que me impactó mucho. Quiero que lo lean conmigo. Versículo 12, lo acabamos de leer. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué es lo primero que le dice Dios? Ve, una orden, imperativo, presente, ahora, ya, en este momento. Pero le dice una razón: porque yo estaré contigo. No estoy ahorita, estaré continuamente, en todo momento, voy a estar contigo, a toda hora, estaré. Cuando tú vayas, yo estaré contigo. Pero lo que más me sorprendía de esto, y es que, fíjense la señal que le da Dios a Moisés. Cuando hayas sacado de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Le dice: esto te será por señal de que yo te he enviado. Y tú dices: ¿cuál es la señal? ¿Voy a ver un arco iris? ¿Voy a ver algo ahorita, en este momento? No. Cuando saques al pueblo y hayas concluido con tu misión, te darás cuenta que todo el tiempo yo estuve contigo. La respuesta de la fe es de la misma naturaleza que la misma fe. ¿Qué nos dice? Vámonos a Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La respuesta de la fe es de la misma naturaleza que la fe. Si la fe es una certeza que se espera y una convicción de lo que no se ve, la respuesta es lo mismo. La respuesta de la fe es la misma naturaleza. Se espera que suceda y no se ve. Es una convicción de algo que no se puede ver. La respuesta que Dios le dice es: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sabrás que yo estoy contigo cuando lo hagas. No sabrás el resultado de la fe hasta que seas probado en tu fe. Hasta este momento, Dios no le dice nada de lo que va a hacer a Moisés. Dios le dijo de su plan, pero no le dijo nada de lo que Moisés iba a hacer. Siempre pensé, hasta que no me puse a leer a fondo ese texto, que
Dios había avisado de antemano a Moisés de todos los milagros que iba a hacer a través de él. ¿Y cuál fue mi sorpresa al darme cuenta que no? La señal que Dios le dice a Moisés: vas a darte cuenta de que yo estoy contigo cuando ya estés con todo el pueblo aquí. O sea, primero tienes que ir a hacer. Cuando se usa la expresión un salto de fe, es que simplemente tienes que aventarte ahora sí que a la aventura y confiar en que Dios va a estar contigo. Pero confiar en que el Señor está contigo. Y ese salto de fe muchas veces es una caída libre al vacío, porque no sabes qué te va a esperar. No sabes qué te espera. La única cosa que te espera es que dice Dios: en esto sabrás que yo estoy contigo cuando veas el resultado de ese salto de fe. No durante el salto de fe, ni antes de darlo, hasta que llegues al final. Cuando ya llegues al final, cuando ya estés en tu proceso de jubilación y digas, o a lo mejor que te cambies de trabajo, digas: sí, es cierto, el Señor estuvo conmigo en todo este trayecto. Hasta este momento que llegué aquí, el Señor ha estado conmigo. Acabo de cumplir otro año más de vida. Sí, es cierto, el Señor estuvo conmigo. No vi ninguna señal palpable en el transcurso del camino. No vi ninguna señal palpable, pero al final puedo darme cuenta que Dios estuvo conmigo. Y eso me lleva a otro punto de la naturaleza de la fe. Conocemos el testimonio de muchas personas que ven milagros, que atestiguan sanaciones, que atestiguan, no sé, liberaciones. Y a veces le podemos decir al Señor: Señor, yo quiero ver eso. Y no lo ves. Y puedes pasar toda tu vida sin verlo. Y mucha gente te puede ponerte en jaque diciéndote: es que no tienes fe. Pero yo me ponía a meditar. A lo mejor tu fe no necesita esas pruebas. Tu fe necesita otras cosas. Y a lo mejor llegas al final de tu vida y dices: sí, es cierto, yo nunca vi a un ciego recobrar la vista. Yo nunca vi a un paralítico recobrar el movimiento. Y sin embargo, Dios estuvo conmigo en todo el trayecto. ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos? Esta generación impía pide señal, pero no van a tener ninguna señal más que lo que decíamos de Jonás. La naturaleza de la fe de estas personas estaba puesta en otra cosa. Ellos necesitaban una respuesta a esa fe. La respuesta de tu fe va a depender de en qué tienes puesta tu fe. Si tienes una fe en lo material, el Señor va a hacer algo para llamar tu atención. Pero si tu fe está puesta en el Señor, ¿dónde estaba la fe de Moisés? Ninguno de los milagros que hizo Moisés eran para él, eran para la fe de Moisés. A Moisés le bastaba la promesa: cuando llegues al final de toda tu jornada, te vas a dar cuenta que yo estuve contigo en todo el momento. Moisés no sabía qué es lo que iba a pasar hasta este momento. Moisés no sabía qué es lo que le iba a pasar. Nuestra fe tiene que ser, así como tenemos una certeza y una convicción de lo que no se ve, así como es la fe, la respuesta que esperamos, el caminar en nuestra fe, tiene que ser de la misma manera. Cuando ya esté con el pueblo aquí en el monte adorando al Señor, es donde me voy a dar cuenta si funcionó o no funcionó. Pero si me quedo en medio de la zarza, donde mi corazón está ardiendo y no me muevo de ahí, no voy a saber. Recordemos lo que veníamos diciendo de la zarza, esta pasión. Si el Espíritu Santo me está motivando a hacer algo, si el Espíritu de Dios me está moviendo a hacer algo, y no lo hago, nunca voy a saber si Dios está conmigo o no, porque me quedo aquí parado. Señor, estamos muy bien aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Vamos a quedarnos aquí, no nos movamos de este lugar. Moisés tuvo
que creer en el Señor. Y ahí no queda la cosa, porque aún así, Moisés duda. Versículo 13. He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Ojo con esta pregunta. Cuando Dios se le presenta a Moisés, nada más le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y eso le basta a Moisés. A Moisés eso le basta. Pero es una pregunta muy interesante. He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Aquí Moisés ya no está dudando de su fe. Aquí Moisés está dudando de la fe de los demás. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les digo a los otros? Esta es mi fe. Yo creo en ti por lo que tú me dijiste. Pero, ok, sí voy, pero ¿qué les digo? Todavía hay un poco de duda ahí de Moisés. ¿Qué les digo a los otros? Y era una pregunta válida. 400 años de esclavitud en un pueblo pagano, a lo mejor ya se habían olvidado del nombre de Dios. Responde Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, número 1, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Está diciendo todas sus credenciales, le está diciendo el nombre completo. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo le va a decir quién me envía? Pero lo que me llama mucho la atención es esto. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, y les empieza a detallar, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. ¿Qué pasa ahí? ¿Con quién lo manda Dios? No lo manda con cualquier persona. Con los ancianos. Con aquellos que en su sabiduría son capaces de entender lo que está sucediendo. Con aquellos que están capacitados y que están preparados para guiar al pueblo. Porque bien sabe Dios que es probable que los más jóvenes se hayan apartado del camino, pero Dios confía en que los ancianos todavía mantengan esa firmeza en la fe. Y a partir de aquí, del versículo 16 al versículo 22, pasa algo muy interesante. Dios da instrucciones detalladas. Dios no manda a Moisés a la guerra sin fusil. Dios le da instrucciones detalladas, le dice, les vas a decir esto. Segundo, ve y reúne a los ancianos de Israel. Les vas a decir todo lo que yo te dije. En verdad los he visitado, he visto lo que se hace en Egipto. Yo he dicho, yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo. Lo mismo que le dijo a Moisés, ve y díselos. Le dice a Moisés, versículo 19, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, lo prepara. El Señor no te manda a la guerra sin fusil, te prepara, pero a veces no te das cuenta de que el Señor te está preparando. Y a veces uno mismo huye de la preparación del Señor, pero el Señor te prepara. Imagínense, quiero que se imaginen a Moisés. Le están diciendo, el rey de Egipto no te va a hacer caso. Básicamente, en términos humanos, le está diciendo, vas a fracasar. Vas a batallar. No va a ser fácil. Versículo 20, pero yo extenderé mi mano. 21, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Yo voy a estar contigo, pero las señales de tu trabajo, esto es lo que me encanta, las señales de tu trabajo, lo voy a repetir 3 veces, no son para ti. Las señales de tu prueba de fe
no son para ti. Las señales de tu prueba de fe no son tu respuesta, son la respuesta de alguien más. Todo esto que Dios le está diciendo a Moisés no es para él. Lo está preparando para la misión que tiene y le está diciendo todo lo que va a hacer en respuesta a la oración del pueblo de Israel. A Moisés, ¿qué le toca? Obedecer. Y esta es una idea que sí quiero que nos quedemos, que demostremos nuestra fe mediante la obediencia a la palabra de Dios. Allí es donde nuestra fe se demuestra. Y Moisés demuestra su fe obedeciendo lo que directamente Dios le ha dicho, a la palabra de Dios. Versículo 4, bueno, capítulo 4. Sigue Moisés con esta lucha tan humana. No me van a hacer caso, le dice luego. Aquí Dios sí le da dos pruebas que son para la fe de Moisés. La vara, que se convierte en culebra, y su mano llena de lepra. Podríamos interpretarlo en términos espirituales, actuales, para nosotros, que en el transcurso de nuestra obra, de nuestro caminar, todo aquello que toquemos va a dar vida, y no vida material, sino vida para el reino de Dios, vida espiritual. Todo aquello que hagamos material, esa vara era la representación del trabajo de un pastor. Sin embargo, Dios le da una vida diferente. Va a haber enfermedades. Él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la carne. Pero ¿cuál fue la fe de Moisés? La palabra de Dios. Obedeció lo que Dios le decía. No dudó en hacer lo que Dios le decía. Luego viene, dice Moisés que, no sé, al Señor nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde este momento. Sigue poniendo trabas, como todo ser humano. Y a pesar de que Dios le dice, yo te voy a enseñar, en el versículo 14 Dios le da una respuesta. Se enoja contra Moisés. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré a los dos lo que hayáis de hacer. Nunca estamos solos. En nuestra prueba de fe no estamos solos. En esa prueba de fe en la que el Señor te pone, habrá momentos en los que te sientas solo, ¿sí? Sin la presencia de Dios. Te puedes sentir alejado de la presencia de Dios, ¿sí? Pero siempre hay un Aarón, siempre tienes a tus hermanos, siempre tienes a ese Aarón que puede hacer oración por ti. Siempre vamos a tener un Aarón, alguien que ore por nosotros. Hermano, me siento así, estoy en esta prueba, ore por mí. Y Dios le dice a Moisés, después de todas las instrucciones que le da, después de todas las manifestaciones que ahora sí son para él, estas últimas sí son para él, todavía Moisés se amarra porque es humano. Que no nos dé vergüenza sentir miedo. Jesús tuvo miedo. Una cosa que siempre me han dicho es que donde más podemos ver que Jesús era un ser humano común y corriente es en la oración del huerto, porque tenía miedo. Que no nos dé vergüenza aceptar que nos da miedo. Señor, este paso de fe que me estás pidiendo que dé, no quiero hacerlo, tengo miedo. Si yo renuncio a este trabajo porque tú me estás diciendo que renuncie a este trabajo, humanamente, ¿quién me dice
que voy a tener otro trabajo. Es normal que tengamos miedo. Pero ¿qué nos dice Proverbios? Que una nación se fortalece en el consejo de sabios, en el consejo de varios. Algunas traducciones lo dicen en el consejo de ancianos. Pastor, tengo una duda y siento que el Señor me está llamando a hacer esto. Oiga, hermano, yo lo veo muy preparado, oiga, estoy teniendo este problema. ¿Qué me aconseja hacer? Oiga, hermana, tengo este problema con mis hijos. No sé qué hacer, yo siento que el Señor me está llevando por aquí, pero la verdad es que me da miedo. ¿Qué hago? Dios dice, no estás solo. ¿Qué no está, Aarón? Ve con él y pregúntale. ¿Qué no está, Aarón? Él te va a recibir. Antes de que tú llegues, si no se les ha pasado, llegas a la casa de un hermano. ¿Y ahora qué pasó, hermano? Ni siquiera le tienes que decir que tienes problemas. Hermano, lo veo decaído. ¿Qué tiene, hermano? Y ahí el Espíritu de Dios. Sale Aarón a la puerta y te recibe. Te dice, hermano, ¿qué tienes? ¿Qué pasa contigo? Nuestra fe es puesta a prueba de muchas maneras, definitivamente. Y la respuesta de la fe no es fácil. Porque la prueba de la fe es muy dura y la respuesta lo vale. Sin embargo, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Porque todo cuanto ocurre en nuestras vidas tiene que girar en torno a ese gran engranaje. Porque al final de cuentas, nos dice Pablo, todo fue hecho por Él y para Él.